Desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado en llamar Cálculo para alumnos de ITS, ¿sí? Muchachos, el objetivo de este video es tener, digamos... Lo de la práctica hace el maestro. Ah, claro, Eso. me faltó la frase. La práctica hace al maestro, muchachos. ¿Sí? En un partido, si uno no practica triples, no tira triples. Bueno, siempre le piden una reflexión. La cosa es así, este video tiene como objetivo que ustedes tengan unos ejercicios resueltos y poder, en base a esos ejercicios, poder ver ideas de cómo resolver el resto de los problemas. Bueno, entonces, estaba en que queríamos hacer algunos ejercicios, voy a borrar esto que está aquí, algunos ejercicios de la parte del ejercicio 2, ¿sí? Acá está, voy a intentar hacer parte 5, parte 10, bueno, y hay otras partes que están ahí planteadas. Entonces voy a empezar por el ejercicio de calcular la integral de 0 a pi sobre 2 de coseno de 2x por raíz de 1 menos seno de 2x. ¿Sí? Entonces supongamos que quiero yo calcular esta integral, y lo que voy a hacer primero es buscar la primitiva de esa expresión, la primitiva de raíz de 1 menos seno de 2x coseno de 2x diferencial x. Entonces, para eso voy a hacer el cambio de variable, observando que la derivada de seno es coseno, voy a hacer el cambio de variable u igual u menos seno de 2x. Entonces, el diferencial de u, la derivada, te queda menos 2 coseno de 2x diferencial x. Pregunto, ¿de dónde sale este 2? Ahora, la derivada de seno es coseno, pero va multiplicado por la derivada de 2x, que es 2. Entonces, me va a quedar menos 1 medio diferencial de u igual coseno de 2x diferencial x. Entonces, ya estoy en condiciones de poder expresar esa primitiva mediante el cambio de variable. Entonces, me va a quedar, fíjense que la cantidad subradical le llamamos u. Te queda raíz de u, y después coseno de 2x diferencial x es menos 1 medio de u, o sea te queda menos 1 medio diferencial u, el 1 medio es una constante, y me queda la primitiva de raíz de u, que es lo mismo que la primitiva de u a la 1 medio, y la primitiva de u a la 1 medio es u a la 3 medios, porque es 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 sobre 3 medios más c. Entonces fíjense que cancelo este 2 con este 2 porque invierto, me queda 2 tercios, entonces me queda menos u a la 3 medios. Bien, entonces una vez que tengo la primitiva, porque está expresada en función de u, tengo que deshacer el cambio de variable, que es poner en lugar de u 1 menos seno de 2x. Entonces va a quedar menos 1 menos seno de 2x, que era u, elevado a la 3 medios, regla de Barrow entre 0 y pi sobre 2. Muchas veces me preguntan qué pasa con la constante. Si tú la constante la pones aquí, cualquier valor que sea, al aplicar la regla de Barrow se te va a anular. O sea que con poner una primitiva en la regla de Barrow, ya sea con la constante igual a 0 o con la constante igual a un valor que tú desees, el valor de la integral es el mismo. Bueno, entonces ahora ya casi lo que me queda es aplicar la regla de Barrow. Sigo aquí. Entonces fíjense, cambio la x por pi sobre 2. Entonces cuando vos tenés, en lugar de x, ponés pi sobre 2, 2 por pi sobre 2, se te cancelan los 2 y te queda pi. Entonces te queda menos 1 menos seno de pi. Después aplicamos la regla de Barrow, por lo tanto te queda menos esta expresión, menos, te queda más 1 menos, y en lugar de x ponemos 0, te queda seno de 0 a la 3 medios, y entonces todos sabemos que seno de pi es 0,
Entonces me queda 1 a la 3 medio que es 1, o sea, me queda menos 1. ¿Sí? Y aquí me queda, digamos, 1 a la 3 medio que es 1. Y el resultado de la integral me da 0. Entonces pregunto, ¿es razonable que esta integral te dé 0, siendo que acá vos tenés una función positiva? Entonces pregunto, el coseno de 2x cambiará de signo como para que esta expresión me dé una integral 0 o me habré equivocado en alguna cuenta, ¿sí? Entonces les propongo que analicemos la función coseno de 2x. Esa función no tiene periodo 2pi, tiene periodo pi. O sea, la función coseno de 2x, voy a ver si puedo borrar aquí o hacerla en un rinconcito. Voy a borrar aquí. La función coseno de x, sabríamos que en 0 vale 1. Después tenemos en pi vale menos 1. Después tenemos que en 2pi vale 1. ¿Sí? Después teníamos que en pi sobre 2 valía 0, o sea que es algo así. 3 pi sobre 2. Esta es la función coseno de x. Entonces me pregunto, ¿qué pasa? Voy a borrar aquí. ¿Qué pasa cuando la función coseno de x, en lugar de coseno de x, yo tengo coseno de 2x? Bueno, en este caso, el período, que es en este caso la 2pi, acá el período es pi. Es decir, esto se repite en el intervalo pi. Es decir que yo tengo acá pi, ¿sí? Y entonces esto es pi sobre 2. Lo que antes era pi, ahora es pi sobre 2. Lo que antes era pi sobre 2, ahora es pi sobre 4. ¿Sí? Y lo que antes era 3 pi sobre 2, ahora es 3 pi sobre 4. Entonces empecemos, por ejemplo, coseno de 0 vale 1. Después, coseno de pi sobre 4 es lo mismo que coseno de pi sobre 2. Ahí vale 0. Y coseno de pi sobre 2 es lo mismo que coseno de pi vale menos 1. Entonces la función va a ser algo así. O sea, se te achica el período. Entonces, estamos integrando en una expresión que es positiva, pero coseno de 2x, mirá, entre 0 y pi sobre 2 cambia. Tenés una parte positiva de área y una parte negativa, por eso es razonable que la integral nos dé 0. ¿Sí? Bien. Bueno, no quiere decir que por esto la integral en sí de 0, sino que justificaba porque si vos tenés una función positiva, la integral, digamos, y es continua, te tiene que dar positivo. Y entonces en este caso es llamativo porque tenés una raíz y el coseno uno podría pensar que era positivo en el intervalo 0 pi sobre 2, que tiene una parte positiva y una otra parte negativa. Bueno, muchachos, discutido este problema, recuerdo, voy a hacer la fórmula de partes, porque este ejercicio sale con la fórmula de partes, ejercicio 2, parte 10. Entonces recuerdo que si vos tenés f por g derivado, esto es f'g más fg'. Por lo tanto, si uno integra ahora ambos miembros, no es que primitiviza, sino integrar entre a y b de f por g, va a quedarte la integral entre a y b de f', g, más la integral entre a y b de fg'. Y fíjate,
una primitiva de esta expresión, como está la derivada, una primitiva de f por g' es f por g. Esto te va a quedar, este integral te va a quedar f por g barro entre a y b igual a la integral entre a y b de f' g más la integral entre a y b de f g' de f. Entonces despejo de aquí y obtengo lo que se llama la fórmula de integración por partes, que no es la misma, o sea, esencialmente es un detalle, pero no es la misma que la de primitivas por partes. Primero porque la primitiva es una función y la integral es un número. Obtengo la siguiente fórmula, que es la integral entre a y b de f' g de x es igual a f por g evaluado entre a y b menos, y paso esta expresión restando, la integral entre a y b de f g' de x. ¿Sí? Y esta formulita que está aquí al final se le conoce como fórmula de integración por partes. Por eso algunos de ustedes me decían, yo googleo primitivas por partes y me aparecen integrales por partes. ¿Sí? Que nosotros decidimos dar primero primitivas y luego integrales. Bueno, una vez deducida esa fórmula, voy a calcular el ejercicio 10, ¿sí? Entonces, tengo que calcular la integral de 0 a 1. Perdón, no es el ejercicio 10, sino es el ejercicio 2, parte 10. Entonces, f, voy a borrar aquí, me quedo solamente con la fórmula que necesito. Entonces, f' es e a la menos 2x y g es 4x más 1. Si f' es e a la menos 2x, f es e a la menos 2x sobre menos 2 y g' es 4. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la fórmula que hemos reducido, te queda f por g, o sea, te va a quedar la multiplicación de estas dos expresiones, 4x más 1 por e a la menos 2x sobre menos 2, esto es f por g, ¿sí? Menos, esto va evaluado, perdón, entre 0 y 1, ¿sí? Es fundamental esta partecita que es la nueva, entre 0 y 1, menos la integral entre 0 y 1 de f g', de f g', entonces te queda e a la menos 2x sobre menos 2 por 4 diferencial x. ¿Sí? Ahora borro ya la fórmula, no la necesito. Y entonces acá aplicamos directamente evaluar en 1 y evaluar en 0, restar. Te va a quedar, cambias x por 1, te queda 4 por 1 4 más 1 5 por e a la menos 2 sobre menos 2. ¿Sí? Menos, y cambiamos la x por 0, te va a quedar menos 1 medio, porque a la 0 te queda 1, pero como la evaluación va a menos, te queda más 1 medio, ¿sí? Repito, cambiamos la x por 1, te queda 4 por 1 4 más 1 5, 5 por e a la menos 2 sobre menos 2, menos, por eso ese menos, este menos se transforma en más, y cambiamos x por 0, entonces te queda 4 por 0, 0 más 1 por e a la 0 sobre 2, ¿sí? Que es 1 medio. Acá, menos por menos me queda más, 4 sobre 2 me da 2, sale como constante ese 2, y me queda la primitiva de e a la menos 2x, que es e a la menos 2x sobre menos 2, regla de barro o entre 0 y 1. Bien, me queda menos 5 medios de e a la menos 2 más 1 medio, se me cancelan los 2 y me queda menos e a la menos 2x. Evalúo en 1 y me queda menos e a la menos 2, ¿sí? Cuando cambias x por 1 te queda menos e a la menos 2. Con la fórmula de Barrow te queda menos, y entonces se te transforma en más, e a la 0, que es 1, o sea, más 1. Bueno muchachos, si no me equivoqué en ninguna cuenta, acá tengo menos 5 medio de e a la menos 2 menos 1.
1 son 2 medios, así que me quedan menos 7 medios. Menos 7 medios de e a la menos 2. Y acá te queda 1 y 1 medio son 3 medios. Bueno, más allá de los valores numéricos, lo que importa acá es el desarrollo, ¿sí? Si uno entendió esto, que es una modificación, una variante de la fórmula de primitivas por partes, se llama fórmula de integración por partes, ¿sí? Bueno, voy a borrar. Pensaba hacer, muchachos, ahí esos dos ejercicios, pero no me va a dar el tiempo en el video, así que esos dos ejercicios no los voy a hacer. Y entonces prefiero hacer uno un poquito más teórico, que era algo por el estilo, voy a borrar todo. Decía algo así como que es el ejercicio 3, f derivable, decía tal que f al cuadrado es igual a la integral de menos 1 a x de f de t por e a la menos raíz de t sobre raíz de t diferencial t. Ahora que estoy viendo, este problema tiene un errorcito que es, digamos, no se puede integrar entre menos 1 y x, a menos que x sea negativo, porque si x es positivo, agarrás el 0 y esta expresión en 0 no está definida. Así que vamos a modificar acá, vamos a poner 1, ¿sí? Es un problema técnico, vamos a suponer que x es mayor que 0. Entonces te pedía pruebe que f' es e a la menos raíz de x sobre raíz de x. ¿Sí? Algo así, y calcular creo que estoy viendo que yo copié mal el ejercicio en un principio, pues después aparece 1. Calcular la integral de 1 de f', de 1 a x de f'. Bueno, muchachos, aquí lo que voy a hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, primero en el principio voy a derivar f al cuadrado. La derivada de f al cuadrado es 2 por f por f'. ¿Sí? Si no entendiste por qué es esto, que es por la regla de la cadena, escribí f por f y aplicar la derivada a un producto. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo y te queda 2f de f'. Y aquí de este lado, muchachos, por el teorema fundamental del cálculo, al derivar esta expresión es cambiar solamente x aquí. Perdón, acá falta un 2. Es cambiar la x aquí. Entonces, te va a quedar f de x por e a la menos raíz de x sobre raíz de x. ¿Sí? El teorema fundamental dice que si esta función es continua, todas estas expresiones derivables se obtiene su derivada cambiando t por x. Bueno, entonces, fíjense que puedo cancelar f. Vamos a suponer acá que la función f es mayor que 0. ¿Sí? Supongamos que f es mayor que 0. ¿Sí? Entonces puedo dividir entre f de x y entonces me va a quedar, y pasar el 2 dividiendo, me va a quedar que f' de x es e a la menos raíz de x sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Que era exactamente lo que pedía probar, ¿sí? Que f' es esa expresión que está ahí. Bien, después te pedía, bueno, calcular una integral, ¿sí?
te pedía calcular la integral de 1 a x de f'. Bien, y entonces, pregunto, la integral de 1 a x de f', ¿sí? La integral de 1 a x de f' es, vamos a plantearla, es una primitiva de f', vamos a escribirla aquí. La integral de 1 a x de f' es una primitiva de f evaluada, de f' evaluada en x evaluada en 1. Es decir, esto sería f de x menos f de 1. El tema es que yo no tengo f, ¿sí? No tengo la función f, y entonces no me va a quedar otra que hallar esta primitiva. O sea, hallar la primitiva de f'. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar ahí, ¿sí? Quiero ver un poquito la letra del problema. Ahí va. Muchachos, como decía, no tengo la f, entonces no me queda otra que aplicar directamente acá, integrar esta expresión. La integral de 1 a x de f' de u diferencial u es la integral de 1 a x de e a la menos raíz de u sobre 2 raíz de u diferencial u. Ahora fíjense que esta integral, yo puedo evaluar esta primitiva, puedo evaluar la primitiva de e a la menos raíz de u sobre 2 raíz de u. ¿Cómo? Con un cambio de variables, ¿sí, muchachos? Con un cambio de variables que es, por ejemplo, z igual menos raíz de u. Z igual menos raíz de u, diferencial z, es la derivada de una raíz, ¿sí? Era menos 1 sobre 2 raíz de u. Perdón. 1 sobre 2 raíz de u, la derivada de la raíz, ¿sí? Ah, y como tengo un menos aquí, perdón. Menos 1 sobre 2 raíz de u. Bien, casi la tengo aquí. Entonces, la primitiva de esa expresión es e a la z, y fíjense que menos 1 sobre 2 raíz de u casi la expresión que tengo aquí, cambiada de signo. Así que eso sería menos el diferencial de z. Menos el diferencial de z. Entonces, me queda la primitiva e a la z más c. O sea que la primitiva de toda esta expresión, muchachos, la primitiva de toda esta expresión es menos e a la z. O sea que va a ser menos e y z era menos raíz de u. ¿Sí? Más c. Entonces ya tengo una primitiva, y bueno, una vez que tengo una primitiva, entonces aplico la regla de Barrow aquí, y me quedaría menos e a la menos raíz de u, ¿sí? Entre 1 y x. Y cuando aplicas Barrow aquí te queda menos e a la menos raíz de x, menos, y cuando cambias x por 1 y aplicas la regla de Barrow, este menos te queda más e a la menos 1. O sea que la expresión, el cálculo de la integral de 1 a x de f' te queda menos e a la menos raíz de x más e a la menos 1. Bueno, muchachos, espero que este práctico les resulte útil, ¿sí? Y nos estamos viendo en los Zoom correspondientes a las clases de cálculo 1. Así que, desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega de cálculo 1 para alumnos de ITS.